cita que nos converge acá, es la temática sobre crítico, creador y crítico, incidencias y convergencias se llama este hilo conductor que disparará reflexiones efectivas, si se quiere, reflexivas sobre la temática. Y bueno, empezamos presentándolo. Tenemos al señor Nelson Di Maggio, a la derecha. Es crítico de arte, es docente, creador. Comenzó a ejercer la crítica a los 25 años, lo que lo transforma en el decano de todos. Donde durante los 22 años perdió el motor de la pasión por el arte y la crítica, impulsándolo activamente, ejerciendo el oficio como pocos críticos en el mundo lo siguen haciendo. Realizó la crítica de manera constante, tanto en Montevideo como en Lisboa, donde vivió 5 años, escribiendo en diarios, revistas y semanarios. Ha publicado varios libros sobre artistas y sus obras uruguayos, como Soma Bailer, Haroldo González, Carmelo Ángel y José Pedro Costiglione. Actualmente sigue siendo un referente en su materia de la página de la sección cultural del diario La República. Tenemos también al señor Hugo López Chirico, es músico, director de orquesta, escritor, profesor, investigador universitario, ensayista. Es exdirector de la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo y de la Orquesta Filarmónica de Mene, en Venezuela, donde estuvo exiliado y de la misma que fue fundador. Escribió también varios libros ensayísticos, como La Edad de la Polifonía, La Cantata Criolla de Antonio Esteves y La Partitura de Orquesta. También fue codirector para el lugar del, si se quiere, monumental Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, colaborando también con el New York Dictionary of Music and Musicians, así como con el The World of Music, editado por UNESCO y The Smithsonian Institution. Comparte en la mesa también Fernando Álvarez Cosi, artista visual, diseñador gráfico, introductor del videoarte en Uruguay en 1982, integrante del grupo Octaedro entre 1979 y el 81, fundador del Núcleo Uruguayo de Videoarte en 1989, recibió el premio Salón Municipal en 2007, el premio Figari en 2008, actualmente encargado de medios audiovisuales del Museo Nacional de Artes Visuales. A mi derecha, Miguel Ángel Campodónico, escritor, narrador, periodista. Ha publicado 2 libros de cuentos y 8 novelas, una de las cuales en Francia, y por la cual la crítica lo ha considerado como un representante atípico de la literatura nacional. Su novela Donde llega el río Pardo, en 1980, con prólogo de Armonía Sonars, figura en los más importantes estudios literarios sobre la producción de esa década. Se le consideró, a partir de esa novela, según Nicasio Pereira San Martín, de la Universidad de Nantes, Francia, el más importante novelista del exilio uruguayo. Participó en la novela La muerte hace buena letra, publicada en 1993. Es una producción colectiva escrita por 11 narradores uruguayos, entre otros Mario Benedetti, Enrique Strázulas, Milton Fornaro. Ha recibido premios, a saber, Premio Fraternidad en 1986, 2 premios de la Intendencia Municipal de Montevideo. Fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura por su último libro de cuentos Entre humanos y otros animales en 2006 y su novela Palabra de Robles 2007. Fue nominado por esta novela para el Premio Bartolomé Hidalgo en 2008. Fue el primer escritor uruguayo invitado para una residencia en la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire. Eso fue en 1989. En 1990, con su cuento En el principio fue el verbo, resultó preseleccionado entre más de 2000 trabajos en Francia para concursar
en el premio Rufo. En los últimos 10 años se le ha dedicado especialmente a la no ficción. Dentro de este género logró niveles extraordinarios en ventas individuales. Podemos mencionar entre los trabajos, por ejemplo, Mujica, Las vidas de Raskolnikov, Antes del silencio, que se fue en 2003, cuya primera edición se agotó en una semana. Después del día 10, sobre Carlos Páez y la Hijo, en 2003 también, que lleva más de 15 ediciones. En 2008 se editó Pintar a pesar de todo, una minuciosa investigación de la vida y obra de Claudio Neme, con más de 120 reproducciones de las obras del artista. Los últimos libros del género no ficción son Mario por Benedetti, Retrato íntimo de mi hermano, basado en las cartas que Mario Benedetti escribió a su hermano Raúl desde el exterior. Ha participado por invitación en varios congresos, y nos sumamos gratamente a él, y encuentros de escritores en Uruguay y en el exterior. Ejerció el periodismo en el seminario aquí y en los diarios El Observador y El Día, e integra el consejo editor de la revista Mandolor desde hace varios años. Y por último, Mario Handler, director de cine, productor, documentalista, fotógrafo, docente universitario, docente de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero fue de la Universidad Central de Venezuela, profesor invitado a la Universidad de Stanford, dio charlas en la Universidad de Santa Cruz, California, y en MIT. Ha tenido una extensa y reconocida trayectoria como cineasta. Su primer film, codirigido con Alfredo Castro Navarro, es Vanguardista, de 1958. Su extensa filmografía incluye En Praga, un corto del 64, Carlos, Signo Retrato de un Caminante, del 65, Elecciones, de 1967, codirigida con Uribe. Mario Benedetti hizo una referencia a este film, expresando acerca de él: ¿será Elecciones el mejor film uruguayo? Personalmente opino que sí. La lista sigue con Me gustan los estudiantes, Uruguay 1969, el tema de la carne, Liberarse. Estas son algunas de las presentaciones realizadas en Uruguay. Se radica en Venezuela en el 72 y hasta el 98. Allí dirige Dos puertos y un cerro, Tiempo colonial, Mestizo, un largometraje de ficción, Globalización y Nuestra cultura y los medios de comunicación, dos documentales en territorio venezolano. A su regreso a Uruguay dirige, produce y edita el documental Aparte en 2003. Este trabajo se volvió éxito de exhibición, objeto de polémica, de elogios y de premios, entre los que se cuenta el mejor documental internacional en el 21º Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, premio mejor documental en el Festival Internacional Flipador, tercer coral en la categoría documental en el 24º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, y recibió una mención de honor en el 4º Festival Internacional de Cine y Video de Derechos Humanos en Buenos Aires. Elecciones aparte figuran en una encuesta de críticos realizada recientemente en 2007 entre las 5 realizaciones más importantes de la historia del cine uruguayo. Su último trabajo es el documental Decirle a Mario que no vuelva. Fue directivo de la Cinemateca Nacional de Venezuela y fundador de la Cinemateca del Tercer Mundo. Damos la bienvenida a nuestros invitados y agradecerles eternamente la presencia que comience el diálogo. Bueno, empezamos entonces. No sé si se oye bien. Mi presencia acá, la culpa de mi presencia acá es de Elisa, porque yo realmente no estaba en principio estipulado que yo participara en este coloquio, pero mediante una charla que tuve con ella me pareció que podía humildemente dar una colaboración y bueno, acá estoy. Tengo que aclarar que si bien yo soy funcionario del museo, estoy aquí a título personal. Parece que tranquilo el director, que todas mis opiniones son a título personal y no de carácter institucional del museo.
Tal vez esto viene un poco a causa de que yo en los últimos tiempos me he vuelto una especie de talibán del Facebook. y bueno, soy un poco peligroso a veces, me tiene un poco de miedo a los conceptos que pueda vertir. Pero la charla de hoy va a ser muy, muy tranquila, ¿no? Yo mismo estoy extrañado de lo tranquila que va a ser. O sea que lo que voy a hablar es sobre mi experiencia como artista en la relación que tuve yo, o tengo actualmente, con la crítica o con lo que queda de ella, después de lo que hemos hablado desde mañana. Queda bien claro de que la crítica en todas sus disciplinas, pero también en la plástica, está tendiendo a desaparecer. Y me acordé de una anécdota. Lo primero que me vino a mi memoria fue una anécdota conversando una vez en la redacción del diario El Día con Eduardo Bernaza, un crítico que a esta altura podríamos decir que no era un crítico, sino un reseñista, ¿no? O sea, que hacía reseñas sobre artes visuales, pero que tuvo una larga trayectoria en el diario, al punto de que ya era crítico cuando volvió Torres García de Europa. Él era crítico en el diario El Día. Y tiene una anécdota que él me contó sobre la relación que tuvo él con Torres García, que es muy interesante porque denota una forma de pensar que había en los principios de los años 40, principios a mediados de los años 40 en el Uruguay, con la actualidad, ¿no? En esa época Torres había hecho una exposición en el Ateneo con los alumnos de él. Y a Torres se le había ocurrido pirograbar un cuero de oveja y clavarlo en la pared. Con lo cual, a mí también me llamó la atención de que en el año 40 y algo, Torres hubiera hecho eso en una exposición. A Bernaza le pareció que eso no podía ser nunca una obra de arte. ¿Cómo podía ser una obra de arte un cuero clavado en la pared, pirograbado con su constructivismo? Y habló muy mal de esa obra de Torres en el diario El Día. Torres, a su vez, indignado, le manda cartas dando su opinión. Y se arma una polémica, parece que fue muy intensa en su momento, al punto de que a Bernaza se le ocurrió de volver a la exposición, porque le defendía la obra con tanta fuerza a Torres que él pensó que a lo mejor no la vio bien o no había entendido bien. Entonces fue a ver la obra de vuelta. Cuando llega a la sala, se encuentra que estaba el maestro Torres rodeado de sus discípulos, ¿no? Él en el medio y un círculo así de todos sus discípulos. Y cuando lo ve a Bernaza, abre el círculo Torres de sus discípulos y se le viene encima a Bernaza. Bernaza, que en esa época él me confesaba que era muy joven y estudiaba, hacía prácticas de boxeo, cuando vio venirse a Torres García con cara de muy pocos amigos, se puso en guardia. Y dijo, pensó que le iba a pegar. Entonces Torres le dice, no, mi amigo, ¿qué hace? No, baje los brazos, yo no le vengo a pegar. Al contrario, qué buena la polémica que estamos haciendo, ¿no? Espero que la continuemos. ¿Qué le parece? Y lo desarmó por completo a Bernaza. Y Bernaza dijo, no, yo no sigo más la polémica, yo no sigo más la polémica. Y esto me acordé ahora de esta anécdota justamente porque hoy, hace un rato, ¿no? Se hablaba un poco de la falta de retorno que hay en el mundo de la cultura con las obras, sobre todo en la plástica, que es lo que yo conozco más. Y casi no hay intercambio de ideas actualmente sobre lo que se ve. Es muy común en las inauguraciones, el público que va siempre es siempre el mismo. Se habla de cualquier cosa menos de la exposición que se está supuestamente presenciando, que está todo el mundo de espaldas a las obras con su vaso de vino en la mano, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales yo he prácticamente dejado de ir a las inauguraciones, porque me aburro, realmente me aburro. Además toda la gente la encuentra en el Facebook y tenemos en el Facebook un diálogo mucho más interesante que la que podemos tener personalmente en una inauguración. O sea que ya de paso vemos que hace falta ese intercambio conceptual, que eso no existe, se ha dejado de lado, tal vez porque somos pocos, como se decía hoy, que somos pocos, todos somos amigos de, parientes de, y es muy difícil dar una opinión sin que la otra persona, aunque pida la opinión de uno, se termine ofendiendo. Es decir, cuando uno
te preguntan, ¿qué te parece mi obra? Ya casi ni se hace esa pregunta por las dudas, ¿no? Pero los que todavía la preguntan esperan solamente el retorno de me parece genial. Si le decís otra cosa y das, no me gusta, ¿no? Le das un concepto, ¿por qué te parece que a ti no te gusta? Le das una razón, le das un... Bueno, ya lo toman como diciendo, bueno, este tipo que se cree quién es, ¿por qué me dice esto? En fin. Entonces, de entrada vemos que se ha perdido ese intercambio que hubo en otras épocas de opiniones y de conceptos, sobre todo. Y el tema también pasa porque la crítica de artes plásticas ahora se ha transformado. Es decir, la mayoría de los críticos se volvieron curadores, ¿no? Esa especie de moda de la curaduría al punto de que está institucionalizada en organismos privados o en organismos públicos. Es muy difícil que alguien haga una exposición, aunque sea una exposición individual, si no está presentada por un curador previamente, ¿no? Algo que eso, en mi época, cuando yo empecé con las artes, hablabas con el galerista, si al galerista le gustaba tu obra, o hablabas con una persona encargada de la sala, como pasaba en Cinemateca Uruguaya, que no era ni crítico ni siquiera un cronista de cultura, era simplemente una persona que estaba ahí y definía qué se exponía y qué no, quién sabe con qué criterio también, pero no estaba la figura del curador. Sin embargo, la curaduría siempre existió, no se llamaba curaduría. Y en los años de la dictadura hubo dos curadurías, que son de las que quiero hablar, que de alguna manera marcaron el rumbo de toda una generación. Una por la negativa y otra por la positiva. Pero en cualquier de los dos casos fue positivo el hecho curatorial en sí. Por la negativa, y ya que tengo a Nelson de acá al lado, me voy a referir a una exposición que Nelson curó en la Alianza Francesa, que se llamó Metamorfosis del Dibujo, ¿no? Que hoy en día se conoce, siempre se habla de esa exposición como la exposición del papel higiénico. ¿Por qué se dice la exposición del papel higiénico? Resulta que Nelson fue eligiendo dibujos de alumnos de talleres, del taller de Nelson, del taller de Guillermo Fernández, ¿no? También en aquella época estaba el pintor Bernasconi, que después falleció en un accidente de tránsito. Tenía un alumno de él también obra ahí, y yo fui a la exposición solamente como público. Cuando llego a la exposición, bueno, vemos caras desencajadas de todos los expositores. Digo, ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué hay este ambiente tan horrible? ¿Y qué había pasado? Que Nelson y el director de la Alianza, Bernard Vistés, con un criterio acertado o equivocado, en este momento no es el momento de explicar esto, porque ya pasó hace mucho tiempo además, pero los dibujos habían sido colgados en marcos, varios dibujos por marco, y todo era atravesado por un elemento que era el papel higiénico, ¿no? Que iba por las paredes, se metía en los cuadros, así. Color azul, bueno, eso parece que no importa. Los artistas indignados porque dijeron, pero nos están tratando que nuestra obra, ¿qué es? Con esto del papel higiénico. Simbólicamente el papel higiénico era un símbolo bastante embromado, asociándolo con una obra supuestamente de arte. Bueno, gran revuelo en la sala, los artistas empezaron a descolgar su obra. La exposición no pasó de la noche de la inauguración. Todo esto causó una polémica muy grande, estamos hablando del año 78, saltó a la prensa, por un lado el diario El País, Abundanza, defendiendo la posición de Nelson y de Bernard Vistés, por el otro lado el diario de la noche, o de la mañana, el diario de la mañana, con Mario Zanocchi, que no era un crítico de arte, ni siquiera un tipo especializado en arte, se había hecho eco de los artistas, y los artistas ahí eran como una tribuna. El asunto es que gracias a esa exposición, sin que Nelson se diera cuenta, ocasionó todo un movimiento de grupos de arte. Los artistas empezaron a agrupar y empezaron a exponer y a cambiar su lenguaje, del lenguaje tradicional al lenguaje de la instalación. O sea, muy bien.
Así que quieren problematizar la colgada, quieren transformar la colgada en sí en una obra de arte. Vamos a hacerlo nosotros, vamos a no dejar que lo haga un curador o que lo haga un director de una alianza cultural. Y ahí fue como se forma primero el Grupo Ontaedro y después aparecen Axioma, el Grupo Los Otros, Mendizábal, Solari y Mariana Carranza, Quepequian y Cardoso. O sea que se formó todo un movimiento, gracias, a pesar de que en su momento causó mucha polémica y mucho enojo de parte de los artistas, a la metamorfosis del dibujo que había organizado Nelson. O sea, cuando un crítico deviene en curador, y ya sea en este caso, digo por la negativa, porque la intención de él no fue ocasionar ese problema, pero... ¿Estás seguro? De todas maneras, fue importante el hecho. No, te quiero agregar sí. una pequeña agregado. Que el causante de todo esto fue fundamentalmente Nelson Ramos. Fue el que se indignó fundamentalmente. Nelson Ramos, que a los pocos años no iba a utilizar el papel higiénico, sino barriles, ¿no? Y otros elementos, papeles, desechos, que eran mucho peores que el papel higiénico, ¿no? Sí, quizás eso lo hizo reaccionar en función de la cultura. No, pero mira, yo te cuento cómo fue la cosa. El primer tipo que descolgó, incitado por, voy a confesarlo, incitado por mí y por Bernasconi, fue el alumno de Bernasconi. Yo de vos descolgaba. Así nomás fue. Y se transformó eso todo en toda una performance. Fue una situación muy interesante. Después de esto, bueno, sucede en el año 83 otro acontecimiento que fue importante desde el punto de vista de un crítico metido a curador, que fue el caso de Mercedes Ayagués, que era crítica cultural o de plástica específicamente en el semanario Pinar. Y Mercedes Ayagués había propuesto, según ella, yo no sé si vos estarías en la Asociación de Críticos en esa época también, ¿no? Porque ella había propuesto a la Asociación de Críticos de Arte en el año 83 de que cada uno eligiera un artista, tenían una fecha en la sala del notariado, que eran muchos días, y ella había propuesto como proyecto que cada crítico, integrante de la Asociación de Críticos de Arte, eligiera un artista y fundamentara su elección. O sea que era directamente un proyecto curatorial, aunque no se llamara así. En ese momento ninguno de los críticos se animó a hacer eso. Cosa extraña, porque ahora todo el mundo quiere hacer eso. Pero en ese momento no se animaron. Y Mercedes tomó el toro por las astas, como se dice, y ella organizó unos 15 días ahí de exposiciones que se llamó 5 trabajos, en los cuales tuvo Quepequian y Cardoso, que no es el pintor Cardoso actual, sino que era otro artista Cardoso que falleció en España hace ya unos cuantos años, y Carlos Aramburu, que era un ex integrante de Ontaedro, y yo. Hubo la inauguración fue una gran performance, tal vez la performance más complicada que se ha hecho en Montevideo. No salió muy bien del todo, hubo problemas donde ya se incorporó el video, me invitaron a mí, se hizo un circuito cerrado de video en una de las estaciones de la performance, eran como varias estaciones. Y después hubo 3 instalaciones grandes y un trabajo de Aramburu, que era lo que él había diseñado, era una especie de reloj de entrada, en el cual cada artista, cuando armaba o desarmaba su instalación, marcaba el horario de entrada y de salida como un reloj de una empresa cualquiera. Mercedes hizo un cataloguito muy modesto, se hizo, no había dinero, fundamentó su trabajo, y de alguna manera lo que se inició con la exposición del papel higiénico se consolida en este hecho de los 5 trabajos, y a partir de ahí aparecen un montón de situaciones artísticas que tienen que ver con la instalación. En aquella época, hoy en día hablar de instalación es lo común, a tal punto de que ya hay pintores muy enojados y muy airados de que no se los tiene en cuenta, de que solamente las instalaciones y lo conceptual y lo que se premia y lo que se elige y lo que se exhibe. En aquella época era todo lo contrario. Nosotros no teníamos posibilidad porque
en las galerías, en los lugares de exposición, estaba pensado todo para que se colgaran cuadros en las paredes. Ni siquiera colgado en la pared, había que colgarlos con tanzas desde más arriba porque no se podía agujerear la pared. Imagínense que si no se puede agujerear la pared, no se puede poner nada en el piso, no se puede cambiar nada, era imposible. Podemos ir redondeando para Sí. para que pase. Entonces, digo, en esa época era al revés de lo que sucede ahora, pero esas dos exposiciones fue muy interesante, que fueron las dos momentos en donde un crítico, al estilo de lo que podría haber sido en otras épocas, movimientos que serían incomprensibles si no hubieran tenido el apoyo de un crítico importante. Me refiero, por ejemplo, al New American Cinema. Sería imposible imaginarse el New American Cinema sin el aporte de Jonas Mekas, como sería imposible imaginarse el movimiento de la pintura salvaje europea sin Achille Bonito Oliva. Y yo justamente lo que quiero resaltar al final, para redondear, es que ahora actualmente la curaduría se ejerce de una manera casi burocrática, digamos así. Yo estoy un poco en contra de eso. Yo creo que el artista, el curador debería, o el crítico debería, un curador, cuando toma partido por algo, aunque eso lo aleje del campo crítico, siempre genera cosas interesantes, como sucedió en épocas de la dictadura. Si eso pudo suceder en épocas de dictadura, con más razón podría suceder ahora. Y para terminar, yo quiero homenajear a Nelson precisamente por aquella exposición que dio tanto para los grupos de arte. Yo tengo un proyecto de un libro que voy a hacer, estoy haciendo, y que está basado en unas caricaturas conceptuales que yo estoy haciendo. O sea, no soy un caricaturista al estilo de Aroxa o al estilo de Sabat, sino que hago caricaturas conceptuales. Entonces, en este caso vemos a Nelson. Nelson entra a una exposición donde va a ver esos retratos conceptuales con su mente en blanco y se encuentra con un retrato de Kaminzer, con mucha maldad hecho de mi parte, obviamente. Está basado en una obra de Kaminzer que se llama Túnel. Yo le saqué la línea de adentro y dejé solamente el cuadrado. El pensamiento de Nelson cambia de redondo a cuadrado. Sigue caminando, se encuentra con un retrato. La altura de Nelson. Se encuentra con un retrato conceptual desastre, el autor de la película famosa Vista por Embo, alguien que está dispuesto a ser una estrella internacional, cueste lo que cueste, y Nelson queda mareado ante tanta fama y deseos de fama. Después viene Dani Umbi. Dani Umbi también es una estrella, pero es una estrella diferente. No es la estrella tan, digamos así, es más soft, como puede ser un almohadón inflable con forma de estrella. Y Nelson no piensa sobre la obra de él, simplemente se pone una caravana para estar aquí. Después el retrato de Valdegasori. Valdegasori con sus preocupaciones sobre la, ¿cómo se llama? La destrucción de las cosas cuando no se destruyen. La deconstrucción, sí, no, más bien sobre, sí, bueno. Él tiene una cantidad de obras sobre Torres García con los símbolos cayendo de los cuadros. Acá se cae el nombre de Valdegasori y a Nelson le explota la cabeza. Sí. Lastreto ahora está representando a Uruguay, aunque dice Argentina en el catálogo, con una obra que fue premiada, inclusive yo participé en el jurado, así que me parece que era digna de premiarse. Acá me estoy ironizando sobre algo que premié, que es el prócer que salta con su caballo de pedestal en pedestal. Acá el caballo desapareció, no está el prócer, y Nelson imagina a él mismo subido al pedestal. Sí. Acá es un autorretrato mío, y es un código QR. Como no hay tiempo para que ustedes saquen fotos y vean si tienen celular que traduzca el código, se los cuento. Mi autorretrato dice, si fotografían ese código, Fernando Álvarez Cosi y mi cédula de identidad. Y Nelson, ese cuadradito dice, se cree muy astuto. Sigue caminando Nelson, se encuentra con su autorretrato.
donde se ven los globitos vacíos. Justamente él queda pensando y al final que se va de la exposición no está muy contento. Bueno, era todo eso. Creo que un crítico siempre es y debe ser un interruptor, ¿no? Un incomodador, ¿no? Que no escribe para los creadores, como muchos creen en su megalomanía, sino para el público. Y sobre todo estamos en este problema de creador y crítico en una especie de malentendido, porque ante todo no hay tal división entre creadores y críticos. Los críticos también son creadores, ¿no? La confusión proviene de que se suele calificar de creadores únicamente a los que pintan, los que dibujan, los que esculpen, los que escriben, los dramaturgos, a los músicos, ¿no? Es decir, a los que crean objetos de ficción, emociones imaginarias, situaciones inventadas. Y si se piensa que un filósofo es también un creador, en que su creación es un análisis, se advierte enseguida que la crítica pertenece a otra categoría de la creación, la analítica. Es decir, como el filósofo crítico examina el mundo y lo analiza. La diferencia con el filósofo es que el crítico analiza el mundo en segunda potencia, un mundo ya convertido en materia visible. Es decir, pero al mismo tiempo el crítico tiene que inventar su lenguaje. Sobre todo es muy evidente en el campo de las artes visuales. Es decir, el crítico tiene que inventar un lenguaje para hablar del dibujo, de la pintura, de la arquitectura, lo que sea. Es decir, es un lenguaje paralelo, diferente. ¿Sí? Está inventando, inventa el propio artista. Lo que pasa es que, claro, él se inventa a partir de esa segunda naturaleza, ¿no? Tan real como de la que parten hasta inclusive los propios artistas. Desde luego, entre creadores y críticos siempre ha existido esa diferenciación que en lugar de acercarlo los aleja. Y siempre está aquello de que si un crítico habla muy bien, es bestial, y si habla mal, es una bestia. Los epítetos se repiten innumerables durante todos los tiempos. Es decir, en general los críticos son personas realmente resentidas, artistas frustrados. Claro, de mí no lo pueden decir, nunca hagan un pincel, un dibujo, no me interesó nada absolutamente la práctica de cualquier función artística, o sino que se considera que el crítico tendría que tener nivel de creación de lo que critica, y si es tan malo lo que hace, que lo haga él. Una serie de circunstancias que obligan a enfrentar continuamente creadores y críticos. Y generalmente eso se refleja generalmente a través de la crítica periodística, que es la que más difundida. Y el periodismo, ustedes saben que justifica su existencia por aquel gran principio darwiniano de la producción de violencia de los más vulgares. Es decir, la crítica periodística realmente no tiene un nivel acorde a las situaciones que se exponen. Y sobre todo hay que ver qué crítica. Hay tantas críticas
Desde una crítica académica, una crítica profesional, una crítica gacetillera, en el caso mencionaba a Bernaza, un gacetillero simplemente, que me asombra que Torres García le haya dado importancia para hacer una polémica, ¿no? Algo que Le dijo una frase que me voy a decir. Le dijo, ¿usted es el adoquín que escribe en el día? Y él dijo, sí, soy yo. Y ahí se puso guachi. Es decir, que ese encuentro entre los críticos y los creadores es porque ninguno mantiene el territorio específico del que se debería mantener. Porque generalmente muchos creadores que se sienten ofendidos o aludidos reaccionan y justamente se convierten en críticos al reaccionar de esta manera, ¿no? Es decir, detesta la función crítica, la considera inútil, inservible, y no obstante, ¿no? La atiende y reacciona de la misma segmento que es el mismo rol. Y desde luego que todo esto ha llevado a situaciones bastante no tan amables como la de Bernaza con Torres García, sino que ha habido casos muy notorios en Montevideo de críticos que han sido agredidos por los artistas. Un célebre crítico del teatro, una vez en el Teatro Tupinambá, recibió de parte del marido de una actriz que fue muy mal considerada, hecho todo un pocillo de cabeza de la cabeza. Mi amigo, que era Mauricio Miller, no se acordó de decirle, eso es una digresión, ahora espero el argumento. Es decir, no hay, es una reacción que absolutamente desmedida, ¿no? En términos de civilización. Y porque la única función que tiene el crítico, sobre todo el crítico que hace una función social, en un diario, en una revista, en un semanario, que es la que fundamentalmente yo he ejercido toda mi vida y es la que me importa mucho más que cualquier otra, es describir para el crítico para que accedan a la comprensión de una obra que no siempre está al alcance de la formación que tiene el espectador común y que al mismo tiempo la pueda gozar, porque el crítico simplemente es una persona que ha estudiado más, está más informado, sabe un poco más, y es generalmente como se mantiene en un amplio espectro de posibilidades de visión, es decir, tiene que recorrer toda la historia del arte. Uno se ha fatigado durante 50 años en museos, exposiciones, bienales, ¿no? Y entonces se han cruzado diferentes sensibilidades, criterios, formas, y eso hace que frente a un creador, ¿no? El crítico esté mejor preparado que el propio creador, es decir, tiene un espectro mayor de sensibilidades, de conocimiento, de situaciones, y sobre todo que sabe expresar, bueno, la práctica que lo ha dado, ¿no? La manera más segura, más tangible, más legible, que eso es lo que importa también para el público. Porque cuando un crítico escribe oscuramente, es porque piensa oscuramente. Se empieza claro, habla claro, escribe claro. Y eso es la función que debería de tener el crítico, de facilitar esa comprensión de la obra que no siempre es accesible
al gran público. Pero en estos tiempos la crítica Perdón, Nelson, es un poco simpática. ha claudicado. La crítica ha claudicado en el peor sentido de la palabra. Hay una especie de apagón ético de la crítica. Y eso es gravísimo. Es decir, pocas veces en Montevideo se recuerda de diarios semanarios, sobre todo semanarios que notan época oriental, la que no pública, fueron referencias que fueron nacionales y no internacionales, hoy el apagón ético crítico es absoluto. Eso es muy grave. Una porque yo soy el último representante de la crítica. Es decir, a mis 82 años sigo ejerciendo la misma función que ejercía hace 50 años atrás. Voy a todas las exposiciones, las comento regularmente frente al desamparo de mis colegas que o escriben poco, o escriben de una manera muy orientada, caprichosamente, o no escriben sencillamente. Y, como decía Oscar Wilde, el futuro es de la crítica. Bueno, gracias. Paso al siguiente contacto. Bueno, yo como en las payadas criollas y en los contrapunteos llaneros de la Venezuela donde he vivido 35 años, voy a tomar el pie que me deja Nelson y lo voy a unir con el pie que me dejó ayer Echavarría. Voy a regresar como sujeto de crítica que fui en esa Arcadia crítica a la que se refirió Nelson para terminar, y que la veo, como lo planteaba Echavarría, como una trama estructurante de la vida cultural del país en aquel momento. Voy a hablar de dos temas, creo. Creador y crítico, incidencia y convergencia. Hasta ahí todo va bien, puedo hablar de las incidencias y la convergencia, pero le voy a agregar, si me permiten, la coexistencia, que nunca está de más. Coexistir pacíficamente. En primer lugar, en esa Arcadia crítica, y pónganle las comillas de ironía, pero no mucha ironía, porque realmente en mi campo de intérprete, que soy un sujeto atípico en esta reunión, que no soy ni creador, en este aspecto, en otros sí soy creador, en este aspecto, no soy ni creador ni crítico, pero soy creador y crítico al mismo tiempo. En esa Arcadia crítica, yo tenía que hacer un concierto sinfónico todos los lunes en el Teatro Solís, que tiene una memorable mala acústica musical, pésima. Y tenía solamente un ensayo de 1 hora en la sala. Ensayaba en otros lados. Con la orquesta la llevaba el lunes a las 5 de la tarde, ensayábamos hasta las 6 si podíamos, y si estábamos muy apretados hasta las 6:15, 6:30 a veces. Yo vivía muy cerca, salía de zapatos deportivos y vaqueros corriendo, y así como llegaba a mi casa me enfundaba en el frac y volvía corriendo de frac y salía al escenario y dirigía. Y en esa hora oía realmente cómo sonaba la orquesta ahí, en ese lugar, y tenía que adaptar la sonoridad. Y me acuerdo
que permanentemente trabajaba y decía, si esto yo lo oigo, también lo va a oír fulano, mengano, sutano y perengano, que eran los críticos que iban a estar en la sala, que iban a registrar lo que no estaba bien y que lo iban a decir en el diario porque oían, cosa que es muy importante. Para ser crítico musical, lo primero es oír. Y eso existía y era el tábano de la crítica que me estaba picando el cuello acá, diciéndome, tenés que ser mejor, tenés que hacerlo mejor. Entonces funcionaba en unas funciones importantísimas de la crítica, que es el control de calidad. El control de calidad, sobre todo para los organismos pagados con los dineros del pueblo, de la ciudadanía, como son las orquestas sinfónicas oficiales. Y ese control de calidad era muy importante, fue un factor muy importante para el incremento de la excelencia del organismo, que se tradujo en incremento de conciertos. El año antes de que me echaran, la orquesta funcionó de un modo anormal. La razón por la cual me echaron fue un sumario que estaba fundado en el que se investigaran las anormalidades que sucedían en la orquesta. Y la anormalidad era que habían pasado de 38 conciertos al año 72, para empezar. Y cuando llegamos a ese grado de anormalidad, evidentemente había que echar al director y el director se fue. Pero era muy interesante. En cierto momento, ya sobre el fin de mi permanencia bajo el periodo de la dictadura, yo tuve que ir al tercer año de la dictadura, lo único que me quedaba era una prensa absolutamente esquizofrénica, una prensa a través de sus críticos. ¿Por qué? Porque había diarios que estaban de frente con la dictadura y yo estaba de frente en contra de la dictadura. Desde el día que se instauró la dictadura, escribí por ahí una cosa que lleva como título, subtítulo, un título mucho más grande: el coronel no quiere quien le toque, no tiene quien le toque, parafraseando a García Márquez. No era de escribir, era tocar, porque el día del golpe de Estado busqué al coronel que dirigía el SODER, lo que ya era una anomalía en sí, per se, y le dije, mire, ustedes acaban de instaurar una dictadura y yo no la voy a inaugurar con ese concierto que tengo el sábado, y me fui. Y no le a fines del año 75, que fue el último completo, lo único que me quedaba era el público que atestaba todos los lunes el Solís, y la prensa que en la página de la mañana, que estaba con la dictadura, en la página del País, que no estaba tanto con la dictadura, más o menos, de espectáculos, decían maravillas de mi concierto. Era una cosa realmente que hay que reconocerlo, que parecían de una muy saludable esquizofrenia. ¿Por qué? Porque había una estructura crítica entre los críticos. Eso se mantenía, si quieren, por inercia. Pero no se concebía que un crítico fuese a apartarse por motivos sesgados políticos a hacer una crítica distinta de lo que estaba oyendo. Esa fue, digamos, la experiencia de la incidencia, pero después tuve otra experiencia, es decir, que corrobora lo que decía Echavarría ayer, el enorme poder estructurante de un ambiente cultural que tiene la crítica, que fue cuando me tocó hacer una orquesta de la nada en una ciudad que nunca había tenido una orquesta, que nunca había tenido, por lo tanto, formaciones
y hacer concierto tras concierto, casi con la misma frecuencia que hacía aquí en Montevideo, en un medio en el que nadie era capaz de decir esto es así, esto sonó así, esto se enmarca dentro de tal marco crítico, porque tiene que haber un marco crítico para marcar la cosa. Entonces, es profundamente cierto lo que planteaba Echavarría ayer acerca de la necesidad de que exista una crítica y sobre todo una estructura de críticos y de crítica. Ahora, eso es una de las cosas. La otra es la siguiente. Un director de orquesta es un individuo medio camino entre el artista, intérprete y el crítico. ¿Por qué? Porque tiene más gente que la que hay en este momento en esta sala, el doble o el triple, delante suyo, tocando, y tiene que criticarlos. Tiene que criticarlos. Los está escaneando permanentemente, auditivamente, y aquello que no encaja con su idea, no platónica, pero su idea casi platónica, es decir, la que se ha hecho de la lectura de la música, de cómo debe ser, lo que quiere decir, lo que no encaja tiene que corregirlo, claro. No le escribe una reseña de lo que está tocando a alguno de los 120 músicos, a cada uno le dice, por favor, esto así, acá, a la punta del arco, al talón del arco, en el medio, Sotillé, Martelé, y eso saben de qué se trata, hay una jerga, y muchas veces la crítica ni siquiera es formulada verbalmente. A veces es la autocrítica en el mejor sentido de la palabra, porque de pronto la culpa de lo que está pasando no es de los músicos que están delante, sino de uno mismo. Si uno va en bote, por ejemplo, anda en bote de remo, si empieza a hacer macanas en un bote de remo, el bote hace así, y la orquesta no puede hacer así, la orquesta tiene que ir suave, deslizarse suavemente, y eso es exclusiva responsabilidad del director, expresándose mediante un lenguaje, comunicándose. Esto es una cosa muy importante, la comunicación no verbal, ni gráfica, la comunicación gestual. El director de orquesta es un tipo muy fuera de serie en ese aspecto, porque con la modificación del gesto modifica el sonido. Con la sola modificación del gesto. A mí me pasó una cosa, y no lo tomen como autobombo, es feo esto, pero es un ejemplo tan bueno. Yo creo que el 12 o el 13 de octubre del 95 dirigí a Los Odres en el que debe haber sido el mejor concierto de mi vida, del que no quedó el más mínimo rastro, porque tenía una competencia ruinosa. Estaba en Montevideo, invitado por el presidente Sanguinetti, Fidel Castro, y todas las cámaras de televisión del país estaban para transmitir la presencia de Castro. En el Sodre no quedó una sola cámara que registrara ese concierto. Cuando terminó el concierto, que terminaba con Das Clos de Ravel, que es una obra brillantísima, el director artístico del Sodre era un muy viejo amigo, al que hacía 28 años que no veía y lo vi en esos días, porque primera vez en ese tiempo. Y cuando fue al camarín, él era el director artístico y director de la orquesta en ese momento. Me dijo una cosa de una nobleza increíble. Estaba enloquecido, me abrazó y me dijo, Hugo, y yo no sé, habla en español, en italiano, no sé qué, yo no sé qué haces tú, pero contigo la orquesta suena mucho mejor que conmigo. Y yo sabía que sí.
Yo sabía que hacía. Sabía perfectamente bien lo que hacía. Era un problema de gesto que hace que la orquesta suene bien, sin siquiera hablarle a la orquesta, sin necesidad de comunicación verbal. Ahora bien, pero al margen del gesto uno siempre tiene que estar corrigiendo y siempre tiene que estar criticando. Ahora, paso a otro tema. Ustedes saben que yo soy esquizofrénico, como lo dijeron ayer, fruto de la crisis crítica, de la esquizofrenia. A mí la dictadura me produjo un efecto maravilloso, porque me produjo una crisis profunda. Después que al coronel le dije que no tocaba, entré en picada. Y era muy amigo de Germán Cabrera y de Manuel Espínola y una cantidad de Bateazores. Y exactamente al mes de instaurar la dictadura, una cosa que tenía latente, que me venía trabajando desde muchísimos años antes, desde 1955. La crisis estalló en que hice una escultura. Y llamé a Cabrera. Y Cabrera me dijo que bueno, que me había fregado, que me había fastidiado la vida porque de ahora en adelante tenía que seguir haciendo escultura. Y ahí estuvieron coexistiendo la escultura y la dirección de orquesta. En tanto creador o hacedor de cosas, vamos a llamarlo creador, que suena a Dios, todo acto de creación es una concatenación de actos críticos. Desde que uno decide hacer algo, de manera no expresada, de manera implícita, entre otras razones, uno está criticando al mundo con el solo hecho de hacer algo. ¿Por qué? Porque el mundo está incompleto mientras no tiene lo que hemos hecho nosotros. A ese mundo incompleto lo completamos con nuestro genio en marxismo. Eso subyace detrás de la motivación. Es una de las tantísimas motivaciones que hacen desencadenar la cosa. Y a partir de ese momento empieza la cadena. Es una cadena constante de actos críticos. Cuando uno, el pintor sobre la tela, pone una raya, cuando el escultor toma un objeto, incluso un objet trouvé. Mi primera escultura en realidad no fue la primera, fue la segunda, porque unos meses antes había ido a una playa que no me acuerdo cómo se llama, cerca de Piriápolis, que está llena de guijarros, de cantos rodados, de mármol de distintos colores. Y eran bellísimos. Bella Vista. Ahí me había llevado un colaborador mío, un cantante maravilloso de la escuela coral, Osvaldo Turno. Y redondeando para así. ¿Eh? Vamos redondeando para... Sí, entonces junté tres cantos rodados y durante una cantidad de tiempo tuve un llaná arriba de la punta de la cola esquiando. En realidad fue esa mi cultura cero, pues. Ahora, para terminar, les voy a leer muy cortito una cosa que encontré en un libro que estoy leyendo y que viene de Perilla. No pongas los pensamientos en diálogos, controla los adjetivos, quita los que debilitan, no uses adjetivos a menos que sean diferentes e iluminadores, no caigas en análisis demasiado detallados en nada, ni en oraciones ni en pensamientos, a menos que tengas algo nuevo que decir. Esto son consejos que se dirige a sí misma la autora de esta novela. Es decir, es el marco que crea para la crítica en el caso de la escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver.
Podría seguir toda la tarde. Muchas gracias, Hugo López. Profesor Alejandro. Yo me acuerdo hace varias décadas en el interior, en la exhibición de una película, un gaucho disparó 4 balazos a la pantalla. No puedo recordar con precisión, pero es famoso eso. Se vio arrastrado por la acción y yo pienso que quizás tenía razón, pero no como quieren interpretarlo hoy, de que fue un buen crítico. Pero que la pasión lo arrastró y defendía a la dama mancillada o alguna cosa de eso. Entonces, precisamente yo no soy ese gaucho, ni tampoco estoy en la pantalla. Y encontré entre frases que se refieren a críticos, no ahora, sino en la memoria, normalmente muchos cineastas y otro tipo de artistas dicen crítico bueno, crítico muerto. Mis amigos del grupo Cine Ojo en Venezuela, muy buenos críticos y muy duros, inventaron el lema cineasta bueno, cineasta muerto. Eso que con lo cual no estoy para nada de acuerdo, esos amigos míos, buenos críticos, eran difíciles de leer, pero formando yo parte de los pocos cineastas que creen que la crítica es necesaria y que hasta he peleado por ello, porque en Venezuela, como no había críticos, muy pocos, había que defenderlos, había que llevarlos adelante porque yo pensaba que sí servían mucho. Por lo menos a mí me han servido, a veces no los leo, pero acumulo los papeles. Me sirven porque hay un aspecto utilitario. Está el aspecto clásico es guiar al público. El otro aspecto es para que quede constancia histórica. El otro aspecto es dirigido hacia el cineasta, digo, artista en general, pero yo soy cineasta, a eso me refiero. Eso sirve para que quede una constancia, después uno acumula esos papeles y trata de conseguir más dinero, que es el objetivo central de la vida de un cineasta. Con muchos papeles se puede conseguir. Entonces, sin embargo, ocurría en los años de mi adolescencia, en los 50, 60, que se decía esa cosa tan conocida, el tópico más común que había aquí es decir que este es un país de críticos. Pero lo oí hace poco, eso es lo curioso. Yo pensé que ya nadie decía eso. Nadie. En aquella época sé que este es un país de críticos. El otro tópico que había, que yo se lo oí decir a jefes míos, era cuando venía un extranjero le explicaba: Uruguay, no Indians, no hay más indios. Y se decían cosas de ese estilo, ¿no? De ese estilo. Pero siendo partidario de que exista la crítica, por sus aspectos fundamentalmente utilitarios y sin entrar en el alma del crítico, que le gusta escribir, como decía Di Maggio, es un problema de su vocación, pero es muy útil, es muy útil. He pensado muchas veces que me expreso verbalmente como crítico, opinando sobre películas, diciendo, bueno, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que seguir, es lo que hay que copiar, eso es lo maravilloso, o si no, veíamos películas y a veces al salir de la sala, y eso ocurrió hace poco varias veces, decíamos, eso es una película del pedo, es una buena crítica al pedo, al pedo. Hay películas al pedo, y es una buena crítica, es muy preciso eso, muy preciso.
Es una definición que en varios colegas cineastas la hemos encontrado. Película que no debiera haberse hecho, que ni siquiera es necesario discutir si debiera haberse hecho. A veces se hace por relumbrón. Hay personas que disponen de un dinero y de un tiempo que les permite hacer una película y hacen muy bien en gastarlo. Hacen muy bien en gastarlo y hacer una película a su medida, pero quizá la medida sea muy corta. Entonces, tenemos que en aquella época, en los 50-60, donde se habla de, por ejemplo, la revista Film, que todos recordarán, del semanario Marcha, de la página cultural del país, que eran Alcina TVN, estaba Emil Rodríguez Monegal, Hugo Alfaro, etc. En el teatro Alejandro Peñasco, un montón de gente. Era muy interesante leerlo, eran grandes trabajadores, pero inevitablemente se produjo una evolución que era necesaria. A medida que el país se iba complicando y que pudimos hacer algunas películas probablemente interesantes, se fundó la Cinemateca del Tercer Mundo y un día íbamos a estrenar un cortometraje que nos gustaba en la Cinemateca y dijimos, no tenemos críticos, están todos con nosotros. En la Cinemateca del Tercer Mundo estaban todos. Entonces dijeron, por ahí hay un crítico joven en Paysandú y lo vamos a invitar a que venga para que escriba la crítica. Se llamaba Meyer, se pronunciaba Meyer en acriollado. Y efectivamente fue así, porque estaba Hugo Alfaro con nosotros, Mario Jacob, José Weiner, Rosaldo Xandabarat, y entonces, ¿quién estaba afuera? ¿Quién estaba afuera? ¿Quién estaba afuera? Había gente que estaba afuera. Es decir, había gente que no escribía, que la tarea principal de un crítico es obviamente criticar. Entonces, en aquella época había una polarización que todos ustedes conocen, que es los periódicos, como cuando Rodríguez Larreta escribía los editoriales, decía, hoy en día cualquier ciudadano toma su carricoche y va a Punta del Este. No puedo olvidar esa frase, su carricoche, va a Punta del Este. Todos éramos criptocomunistas y entonces era la época, no como el país de ahora, que nos llamaban criptocomunistas y que por supuesto no escribían. Lo juro, no escribían. Y también ocurría como en aquellos dos diarios que estaban uno encima del otro, que eran Época y uno encima del otro en la Torre Lapido, que un conocido crítico hizo lo que tenía que hacer, que era, en aquella época se usaba el plomo, los jóvenes no lo saben, que simplemente tomó la crítica que escribió alguien, no me acuerdo si era Weiner o algún otro, y levantó el plomo y lo llevó de un piso al otro. Eso generó una de las polémicas más grandes en la historia cultural de este país. A los piñazos, ¿no? Pero en serio, fue a los piñazos, levantar el plomo. Le echó un plomo. Entonces, levanta el plomo y lo lleva. Y le dijeron que, bueno, ahí se armó el gran lío porque además había peleas de sectas, ¿no? Hubo peleas por la calle y también hubo alguna otra pelea, pero que ya no tenía nada que ver con la crítica, sino con plagio. Que, por ejemplo, yo iba por la calle y en ese sentido digo que era muy vital la cultura, porque pasa, creo que era Oroño en una motoneta y Biglietti atrás, y se detienen, me dicen, estamos con ustedes, porque era una gran pelea cultural, ¿no? Estamos con ustedes. Entonces eso era, por supuesto que eso era cultura. Por supuesto que era así. Entonces, la experiencia nuestra podía querer significar si uno debiera convertirse en crítico. Lo he pensado muchas veces. Pienso que sí, pero como renuncié a tantas cosas, renuncié a la ingeniería, renuncié a la fotografía, que me iba muy bien, renuncié a escribir en marcha, que me iba muy bien, renuncié al violín, que no me iba muy bien, renuncié
a todo eso, entonces digo, bueno, meterme en la crítica es un lío, es decir, eso podrá ocurrir en otro país del mundo, pero no en la provincia. En la provincia no puede ocurrir eso, porque a la vuelta está alguien esperando, ¿no? Entonces, puedo decir que además no lo necesito porque tengo acumuladas muchísimas críticas y las leí casi todas, no tengo esa variedad increíble de colegas míos que no leen las críticas, lo declaran. Nunca le hagan caso a las mentiras que pueden decir muchos creadores. De esos creadores que cuando le hacen el cuestionario Proust y les preguntan por qué escribe, y yo escribo para mi placer, porque lo necesito, por favor. Es decir, hay muchas cosas creativas que hay que simplificarlas, que no son así. Se escribe para cambiar el mundo, se escribe para cobrar dinero, se escribe para tener fama, eso es verdad. Es decir, como definía Hitchcock en una época, ¿por qué? ¿Qué motiva a los actores? Y el salario. Entonces, de esa misma manera, podemos decir que nos motiva lo que sea, Pero no sé si realmente cuando hablamos de la crítica nos referimos a la crítica cotidiana. Es decir, a la crítica que aparece en los periódicos, que es muy útil, lo repito. También están los estudios críticos, que sirven, siempre que sean cortos. Tengo una enorme acumulación en algunas de mis películas, escribió gente eminente, casi siempre a favor y alguno en forma asesina, prácticamente, por lo menos 2 personas querían enviarme a la justicia. En serio, tengo que estar escrito, ¿no? Me querían enviar y pues estuvimos un año en la justicia y me metieron preso. Entonces, a mí me ha resultado bastante divertido que la gente escriba sobre mis películas, y no sobre mí, porque eso me interesa. Pero me parece interesante, la verdad es que no aprendo nada, pero me parece muy importante para poder explicarle a otros, porque a veces yo me entiendo mis películas y leo algo y digo, gracias. Claro, entonces en ese sentido es muy bueno porque uno que se pasa horas pensando en su propia obra puede no haber entendido todo. Es verdad eso, es verdad. Entonces, en ese sentido, no para pensar yo, ni para reformarme, ni para... No pienso reformarme, sino para poder explicarle a otro y en la próxima entrevista que me hagan, digo, tal cosa como dice tal otro, aquí lo tienen. Entonces, sirve para muchas cosas. Recuerdo especialmente algo que es un poco parecido a la crítica, que era Woody Allen se da el lujo de invitar a los críticos al mejor restaurante de New York y paga todo. Me parece maravilloso, pero no puedo pagar. Pero además, las estrellas en el resto del mundo comen mucho gratis y reciben trajes de Armani gratis. Aquí no ocurre. Una sola vez en un solo restaurante me invitaron, me dicen, películas maravillosas, dicen todo, y era porque en ese momento en ese restaurante había entrado Hugo García Robles. Entonces el dueño del restaurante se sintió obligado, como si yo fuera el mellizo, se sintió obligado, pero aquí no ocurre eso. Que es un crítico, ¿no? Es totalmente claro, crítico gastronómico. de chorizos. Más importante, ¿cómo es chorizo? Gastronómico. No, si la mejor crítica que leí de Hugo ¿Qué es el chorizo? fue a Buenos Aires y dijo que la carne de Buenos Aires es la mejor que hay. Dijo, ratificó, pero en Uruguay son mejores los chorizos y la morcilla. Entonces yo creo que es muy buen crítico, es muy bueno García Robles. Y funcionó una crítica muy especial, y perdí el papel y tienen que creerlo, que existe, tienen que creerlo. Yo volvía de estar en Praga 7 meses, había estado en Europa 20, pero 7 meses en Praga, hice una película que hubo una gran polémica dentro de Praga, dentro del gobierno, dentro de
toda la gente que había allí, que la mayoría no eran comunistas, a pesar de lo que ustedes piensan, en el año 64. Me aprobaron más bien los comunistas cubanos. Dijeron, tenés razón en todo, la película de 16 minutos, brava. Se llenó una sala, fue una discusión enorme. Y iba a comprar la televisión porque eran los que luego firmarían la Carta 77, pero como ese mundo es, como dicen ellos, Lubi Kafka, que quiere decir en checo, habla Kafka, que cada vez que se complica algo dicen habla Kafka, Lubi Kafka. Entonces no compraron. Bueno, ocurrió que yo la exhibí y un joven amigo mío dijo, está muy bien la película, un joven comunista, por supuesto, las juventudes comunistas, y dijo, tienen que verla, le decía a las juventudes comunistas, tienen que verla, tienen que verla. La vieron y todo el mundo se puso totalmente en contra, ya porque, aunque no lo hubieran visto. Entonces, José Luis Macera, que era mi admirado profesor, uno de los mejores docentes que yo he tenido, que no cumplía todas esas normas pedagógicas que están tan de moda, sino simplemente exponía, y exponía muy bien. Y yo reconozco que yo quisiera ser como él, no puedo ser como él, pero exponía muy bien. Bueno, Macera me escribió una carta, él en ese momento era muy importante en el Partido Comunista, ¿no? Me escribió una linda carta donde me pedía que no siga el camino burgués de los creadores como Antonioni, Fellini y Bergman. Digo, bueno, me gustaría. Entonces digo, esa carta era muy importante, pero la perdí junto con montones de papeles debido al exilio. Me gustaría tenerla y no estoy mintiendo, ¿no? Cuando yo miento, pero esta vez no. Entonces, cuando pues bien, a mí me parece, racionalizando un poco, de nuevo y repitiéndome otra vez, que sí, la crítica es interesante, vale la pena para el creador y vale la pena para el público que hace la última creación. Todos ustedes saben que las películas se terminan en la mente del espectador. ¿Le llamamos creador o no? Sí, claro. A menos que sea que le pase por encima. Pero en ese sentido es un diálogo también entre creador y crítico, y es muy útil. Pero a mí me parece que el crítico, cuando reflexiona, es útil, aunque se equivoque, aunque quiera mandarme a preso, como lo han intentado. Y la verdad es que no sé si tengo mucho más que decir. En este momento hay graves problemas. El problema es doble, hay pocos críticos de cine, algunos son buenos, hay muy pocos, pero además no son leídos. No son leídos. Y han abandonado costumbres muy sanas, que en aquella época sobraba tiempo y las películas se les ponía el título en original, el título en español, y la ficha completa, absolutamente bien hecha. Era tan importante en lo que se hacía aquí en Montevideo, que venían de Buenos Aires a aprender del Cineclub Núcleo, que era un cineclub gigantesco. Venían en varios ómnibus de la UNTA por Colonia a ver las películas prohibidas en la Argentina en los años 60 y aprovechaban para aprender archivismo. Bueno, eso era útil, era espantoso el archivismo, pero era muy útil. Muy útil. Y ahora yo veo películas que no sé cuál película es. Entonces, decímela en sueco, aunque no sepa sueco, por favor, que yo la reconozco por ahí. Pero hablando con españoles, por ejemplo, que cambian todas las películas. Por ejemplo, Con faldas y a lo loco. ¿Alguien la conoce? Sound Like It Hot. ¿Qué? Sound Like It Hot. Entonces esa en España la llaman Con faldas y a lo loco. Entonces es muy útil para poder hablar con otra persona en algún lugar. El otro caso del cambio de títulos era en Cuba. Me dijeron
la película La Jeva de la Java. La Jeva es la muchacha y la Java es la maleta, es decir, la ragazza de la valija. Entonces, si yo tengo un crítico que por lo menos que me diga los diversos títulos que puede haber y que no esté dependiente siempre de IMDb y de Wikipedia y que ponga por su cuenta, en lugar de decir película Mongo, no, decime los sueños. Para empezar, yo creo que hay una especie de confusión que tiene que ver con las palabras. Yo entiendo que el espíritu crítico, el sentido crítico es absolutamente necesario y mucho más en un intelectual que practique cualquier actividad. Esto para mí es indiscutible. El sentido crítico es imprescindible, es necesario, es una obligación en un intelectual más. Pero yo no creo que tenga mucho esto que ver con el oficio crítico, esto es con el profesional que vive de la crítica en el Uruguay hoy en día. Yo no creo, me parece que no hay punto de comparación. Yo quiero hablar, y quiero por eso centrarme un poco más en los hechos concretos del Uruguay y de la crítica literaria, a pesar de que se puede también extender a otras disciplinas. Me parece que ha quedado como por el camino lo que es hoy en verdad un crítico, o un reseñador, o como Dios quiera. Hemos ya hablado ayer a través de la teleconferencia y hoy de mañana también, en esta diferencia que hay entre lo que es el trabajo académico de revistas especializadas, los trabajos hechos con rigor, que duran meses y que conllevan realmente un verdadero trabajo intelectual de apropiación de datos, de información, de divulgación propia, a lo que es la crítica periodística, el periodista profesional escribiendo todos los días. Son para mí dos cosas absolutamente distintas. Quiero insistir en esto porque yo no estoy en contra del sentido crítico, del espíritu crítico, por el contrario, me he caracterizado modestamente por criticar, pero no vivo de la crítica. Entonces, quien vive de la crítica debe ponerse a que se le critique, mucho más que yo. Entonces, si hablamos de esta crítica periodística, nos encontramos con un ser que para mí es increíble que exista, que es el reseñador periodístico que debe leer libros, una enorme cantidad de libros a una velocidad asombrosa. Es decir, hay algunos casos de famosos velocistas en este sentido, mucho más que los deportes. Yo no quiero dar ejemplos concretos porque no tiene sentido. Lo que yo quiero es marcar algunas de las características que a mí me parece que tiene esta profesión hoy en día. Esto de leer la cocina del semanario, la cocina del diario es fulano, tomaste el libro, tenemos una reseña para dentro de 3 días, tantos caracteres, se suma al otro libro que le van a dar al día siguiente y al otro que le van a dar al otro día. Y esto es la manera en que terminan haciendo crítica. Se habla hoy se habló bastante, ayer también, no hoy sobre todo, del periodista cultural, que está como, de alguna manera sustituyendo lo que podría ser el crítico tradicional, lo que podría ser el que más se estuviera centrando realmente su actividad sobre un texto literario, sobre una película, sobre una sinfonía, o sobre... Es más, lo veo en las críticas de cine. Cada vez que yo leo una crítica de cine, creo estar leyendo una crítica a una obra literaria. Es decir, faltan elementos en el crítico, en la mayoría de los críticos, faltan elementos que tengan que ver con el lenguaje propio del cine. Es decir, se describen una cantidad de cosas que tienen que ver con el texto, con lo que podría ser la base literaria de la película, pero la película o el cine es algo más que un texto, es algo más que un parlamento, es muchas cosas más, que en general, y yo creo que es por desconocimiento, no sé, Mario podrá corregirme, en general los críticos de cine no saben cine, digo en el sentido técnico. ¿Para qué sirve esa crítica? Esto mismo me pregunto respecto a la literatura. Bueno, decía, entonces, conciliar los dos estilos, el
periodístico y el del análisis del medio del género de que se trate, está destinado, en el caso de un periódico, a la mayoría. No se escribe en un diario para que lo lean muy pocas personas, no está destinado a una élite, está destinado a todo el mundo. Por algo también, como ayer se decía, hoy es mucho más frecuente que todos estos temas se aparten, se separen en una especie de suplemento, no sé, anexo, como quieran llamarse, y se saquen del cuerpo del diario de esa manera.